Bienvenidos a su canal en la Escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos El amor eterno de Dios explica a Jesucristo dado a nosotros como sabiduría de Dios. Lo primero sea decir que Dios, el Padre eterno, el Padre de todos, según Efesios 4:6, es un ser personal. Vive en su trono en el cielo. Isaías 6:1, Isaías 66:1, Mateo 5:34 y 35, segundo libro de Crónicas 18:18 y Hebreos 12:2. El Padre eterno, desde siempre y para siempre, vive en un presente eterno. Salmos 92. Esa manera de entender a Dios como un ser personal nos evitaría muchos problemas en la forma como concebimos el accionar de Dios desde nuestra mente finita. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Isaías 55:8. Ha surgido un razonamiento para apoyar la teoría de que Cristo no es el Hijo literal de Dios. No es el Hijo literal que salió de su seno, como dice Juan 1:18. Arrancado de su seno, como dice Ellen White en la Review and Herald del 9 de julio de 1895. Sino que es el Hijo metafórico, o alguien que asumió el rol de hijo. Ese es lo que dice la nueva teoría. Pero que Jesús no era hijo, aun cuando toda la Biblia lo menciona como el Hijo de Dios. El Hijo con un Padre que es Dios. Esta relación se demuestra antes de venir a este mundo. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Se evidencia en que el Hijo de Dios fue el creador de todas las cosas. Hebreos 1:2, Colosenses 1:16 y 17. Y Él estuvo en la gloria del Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. El argumento consiste en decir que la persona de Cristo no pudo haber salido de Dios, es decir, del Padre, en los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, porque Él siempre tuvo que estar al lado de Dios como compañero, dice este argumento, puesto que como Dios es amor, Él no podía ser amoroso a menos que tuviera a alguien a quien amar. Este argumento somete a Dios a prueba, es decir, invita a Dios a que, para mostrar que Él es capaz de amar, debe tener alguien al lado. De lo contrario, no puede decir que ama. Es en realidad proponer un desafío para Dios. En primer lugar, es importante recordar que cuando abordamos los asuntos de la deidad, la razón debe reconocer una autoridad superior a ella, y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Es necesario quitar el calzado de nuestros pies porque estamos pisando lugares santos. Éxodo 3:5. La Biblia da ejemplos aún de hombres santos en toda regla, a quienes Dios les llamó la atención por aproximarse mucho a inquirir de Dios en un tono un poco desafiante. Es el caso de Job. La intervención de Dios fue contundente al preguntar, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Además preguntó Jehová a Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. La Biblia menciona que Dios le hizo tantas preguntas incontestables a Job que el siervo solo alcanzó a balbucear esta frase:
He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y más adelante añadió, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y yo no sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Una vez realizada esta reflexión, pasamos a abordar el argumento de la imposibilidad de Dios de amar sin tener a alguien a quien amar. Es preciso indicar que cuando hablamos del amor de Dios nos referimos al amor ágape, el amor que aparece en 1 Corintios 13. La Biblia enseña que Dios es amor. 1 Juan 4:8. El amor es una condición del ser de Dios. Él es amor, no puede ser otra cosa. No es que tenga amor, sino que Él es amor. El amor que alguien manifieste es simplemente una muestra del amor de Dios. No hay amor fuera del amor de Dios. 1 Juan 4:7. El amor de un padre o una madre por su hijo no es sino el reflejo del amor de Dios. Nadie ama con amor ágape si no recibe el amor de Dios en su corazón. Ese amor no se fabrica, no se confecciona en seres creados. Ese amor se recibe de Dios, porque el amor es la esencia de Dios. Por eso, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Solo Él produce el amor. Solo Él lo produce de la fuente que es Él mismo. El amor es de unas dimensiones tan insondables, extremadamente asombrosas, que escapan las medidas del alcance humano. No es entonces posible que un ser creado las produzca per se, es decir, por sí mismo. Pablo habla de ese amor en Efesios 3:17 al 19. Dice que este amor excede a todo conocimiento. El amor nunca deja de ser. Los proponentes de la teoría según la cual Dios no puede amar a menos que tenga a alguien al lado, plantean que el amor no puede estar en Dios por mucho tiempo a menos que tenga a alguien a quien amar. Como si Dios estuviese limitado por esas situaciones. Pero 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, es decir, no se agota, no se acaba. En realidad, el gran conflicto en el universo consiste en desterrar el egoísmo de toda la creación de Dios y luego instalar el amor para siempre. 1 Juan 4:9 es un texto con una riqueza enorme. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primero dice que en esto se mostró. Quiere decir que ese amor está en el Padre, es su esencia, es de Él, pero se puede mostrar. El ser que vive en el presente eterno, según Salmos 92, aquel para el cual un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, no anda afanado por demostrar que Él es amor, sino que Él es siempre consciente que Él ya es amor, desde siempre y por la eternidad. El inmutable ser será amor por los siglos de los siglos. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Sin embargo, el eterno Padre conoce nuestra condición y sabe que tenemos limitaciones, somos polvo. Salmos 103:14. Neblina, según Santiago 4:14. Oscurecemos el consejo con palabras sin sabiduría, Job 38:2. Y entonces Él muestra su amor todos los días. Pero para nuestra mayor comprensión, venido el cumplimiento del tiempo, que es una dimensión para seres finitos, es decir, humanos, Él envió a su Hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo, no envió a alguien que no tenía, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Dios no nos está engañando, haciéndonos creer
que Jesucristo es su Hijo cuando en realidad no lo es. Dios no es hombre para que mienta, según Números 23:19. Dios envió a su Hijo y cuando lo envió, no envió a un ser prestado para hacerse pasar por su Hijo, sino que dice el texto bíblico que Dios envió a su Hijo unigénito. En palabras más cercanas a la comprensión humana, cuando Él lo envió a este mundo, ya era su unigénito, salido de su seno. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, arrancado de su seno. Jesús mismo dijo: yo salí de Dios. Juan 8:42. Jesucristo no es un hijo adoptivo de Dios al cual el Padre tuvo que nombrar por decreto y darle ese título como algunos enseñan, sino que, como enseña la Biblia, el amor de Dios consistió en dar a alguien que tenía, es decir, a su Hijo, tal como está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa misma palabra se muestra en 1 de Juan 4:9, cuando dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al unigénito al mundo para que vivamos por él. Luego, si el que se envió fue un ser nombrado por decreto, como muchos dicen, con ello intentan desvirtuar el amor de Dios tal como lo dice la Biblia, porque el amor es desprenderse, no busca lo suyo. Y si Dios no se desprendió de su Hijo unigénito, sino que lo prestó y nombró por decreto para darlo a la raza humana, ello no es consistente con el amor que Dios muestra en la Biblia. El apóstol Juan dice que ese amor consistió precisamente en dar a su Hijo. 1 de Juan 4:9 y Juan 3:16. El apóstol Pablo, al contemplar cómo es que Dios a través de Cristo derramó su amor y proveyó salvación para la humanidad, declara que Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Hay mucha ciencia divina en la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios, entregado para la redención de la humanidad. Juan dice que en eso se mostró el amor. Es insondable este tema. Pablo resumió todo en una frase: Cristo es la sabiduría de Dios. El desprendimiento de Dios al dar su Hijo es reseñado por la mensajera del Señor cuando dice que este fue un sacrificio infinito que hizo el Padre Celestial. Camino a Cristo, página 13. Luego, si como muchos afirman, fue solo un rol, fue solo un decreto que lo nombró Hijo, pero Él no era Hijo de Dios, sino otro Dios, entonces están poniendo las cosas como que Dios, el Padre Celestial, no es Padre, ni tampoco hizo ningún sacrificio de amor. Justamente, esta es la acusación de Satanás. Y para reforzar esa acusación, Satanás usó la tentación en el desierto, lanzando su atrevida frase de duda: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Poniendo en duda la paternidad de Dios, el Padre, sobre su Hijo. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. Jesús habló de la gloria que había tenido al lado del Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Jesucristo reconoce que tenía un Padre antes de venir al mundo. Y el apóstol Pablo, después que Jesús fue al cielo, llama a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3 y 2 Corintios 1:3. Pablo añade que Cristo, cuando todas las cosas le sean sujetas a Él, Él también como Hijo se sujetará al Padre. 1 Corintios 15:28. La mensajera del Señor escribió en Camino a Cristo lo siguiente: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él
que estaba en el seno del Padre podía darle a conocer. Solo el que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios podía manifestarlo. En El Camino a Cristo, página 12, se sitúa al Hijo de Dios en su preexistencia en el seno del Padre, siendo uno con el Padre y habiendo conocido de Dios toda la profundidad del amor divino, solo Él podía revelarlo. Ahora bien, en el versículo 9 de 1 de Juan 4, se profundiza más con un argumento contundente, que pulveriza el argumento de que Dios no puede amar si no tiene a quien amar. El apóstol dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. ¡Oh, qué sabiduría del Eterno! ¿Necesita Dios que estemos ahí para amarnos? No, Él ya nos ama. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Dios nos amó primero, cuando no estábamos aquí. Dios entregó por garantía a su Hijo desde antes de crear este mundo. Él nos amó primero cuando no habíamos llegado a la existencia. ¿Puede Dios amar a alguien cuando no ha llegado aún? Sí, la Biblia dice que Dios nos amó primero y que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero ¿cómo es que Dios nos ama antes de estar aquí? La Biblia responde, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Porque cuando las llama, entonces existen. ¿Y por qué ama Dios así? Porque el amor con que Dios nos ama es eterno. Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. El amor de Dios, que es eterno, puede abarcar desde una eternidad pasada a otra eternidad venidera. En ese rango de dimensión Dios te ama, pero ese rango de dimensión es infinito. Dios nos conoce y nos ama antes de haber llegado a la existencia, antes de nosotros haber llegado a la existencia. Él no necesita que estemos aquí para amarnos. Al profeta Jeremías le dijo, antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios entonces no trae a la existencia seres para poder amarlos y probar que Él tiene amor, sino que Él ya era, es y será por siempre amor. Su amor es eterno. Es esa naturaleza eterna la que posee su Hijo que salió de Dios en una eternidad pasada, según Miqueas 5:2. A esta eternidad pasada ningún humano podría aproximarse así contara durante toda su vida. El hombre finito nunca podría penetrar hasta la eternidad pasada, cuando el Hijo que estaba en el seno del Padre salió de él. Esto es sin duda tropezadero para los incrédulos que, habiéndoles sido revelado que Cristo salió de Dios en Juan 8:42 y Miqueas 5:2, no creen hasta no saber cómo fue y cuándo fue y cómo es que estaba en Él antes de salir de Él. Pero la revelación les da vislumbre cuando dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Si Dios me dice que Él estaba en Cristo, yo también puedo, por la misma palabra de Dios, creer que Cristo estaba en Dios. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Querer penetrar más allá de esos misterios para saber cómo es que pudo ser eso así, y no entenderlos, y consecuentemente no aceptar que Jesucristo era desde antes de todo el Hijo de Dios, de la misma naturaleza eterna de Dios e igual a Dios, fue lo que causó la rebelión de Satanás en el cielo. Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Satanás quería acceso a conocimientos que solo el omnipotente y omnisapiente puede manejar.
no así las criaturas. Él ha promovido que Jesucristo no es el Hijo de Dios. En ese propósito estuvo empeñado en la tentación, cuestionando la paternidad de Dios sobre su Hijo. Allí en el desierto, por 2 ocasiones, mencionó frases para sembrar la duda frente a la filiación de Cristo con su Padre. Y en la última tentación en el desierto, ofreció a Cristo los reinos de este mundo, como si Cristo no hubiese heredado todas las cosas como Hijo de Dios, según Hebreos 1:2. Era en realidad un cuestionamiento a su autoridad y señorío como Hijo de Dios. Después instigó a algunos líderes judíos a que expresaran sus dudas sobre la paternidad de Dios sobre Cristo. Así lo expresaron en Juan 10:36 al 38. Al leer Juan 19:7, notamos algo tremendamente intrigante. Leamos el argumento usado por los judíos en audiencia en la corte de Pilatos. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Algunas versiones traducen: pretendió ser el Hijo de Dios. Otras ponen: se hizo pasar por Hijo de Dios. Cualquiera que sea la traducción más apropiada, el asunto de fondo es que hoy, en tiempos actuales, tanto como ayer en tiempos antiguos, hay muchos seres humanos que no creen que Jesucristo sea el Hijo real, literal de Dios, que salió de Dios, como Cristo les dijo: yo salí de Dios. Y muchas personas, como los judíos en el pasado y aún en el presente, creen que se trató de una puesta en escena, un rol, una alegoría, un papel asumido. En estos tiempos se ha levantado la teoría de los roles, la teoría de la imposibilidad de Dios para amar sin tener a alguien a quien amar, y la teoría del decreto por medio del cual Dios adoptó a Cristo como su Hijo, aunque según ellos antes no lo era. Dios nos libre de oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría al decir que Jesucristo no es el Hijo unigénito de Dios. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10 al 11. Todas estas teorías contradicen el acervo de la Escritura y la misma base del plan de salvación, que consiste en que Dios entregó a su Hijo unigénito, no un ser prestado. No fue un rol, no fue una puesta en escena. Y en eso consiste el amor, en desprenderse de sí mismo. Luego, Dios tuvo que desprenderse de su Hijo amado para entregarlo. Eso no fue un teatro, una puesta en escena, un rol o una actuación. Fue un hecho real que Dios nos amó y dio a su Hijo real, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo dio por nosotros cuando aún no habíamos nacido, y después lo entregó cuando éramos sus enemigos. Eso es amor. El amor en sí mismo explica que Jesucristo sí es el Hijo literal de Dios, porque solo en su Hijo Dios podía reconciliar consigo al mundo. En Jesús la humanidad pudo saber que Dios había descendido hasta nosotros. Mateo 1:23. No otro, no un ser alegórico, no otro Dios que se anonadó, sino el Hijo del único Dios, siendo igual a Dios, el Hijo del Padre Altísimo, fue dado a nosotros. Por eso el profeta dice: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y se llamará su nombre Admirable. Y fue llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Pablo, para dejar claridad sobre este tema, pregunta lo siguiente: ¿y quién es el que descendió? Y responde: el mismo que subió. Efesios 4:10. Cristo, el Hijo de Dios, no perdió su identidad de Hijo de Dios al venir acá a este mundo, ni tenía una identidad diferente antes de venir,
y a partir de descender se hizo hijo de Dios. El apóstol dice que quien descendió y subió es el mismo. El mismo Jesús se reconoce existiendo antes de la creación cuando dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si bien Jesús tomó nuestra naturaleza humana, Él es el mismo Hijo de Dios. Juan 17:5 dice que Jesús tuvo aquella gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Él no perdió su naturaleza divina. Y antes, en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, dijo: la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado. Está hablando aquí de la interacción Padre-Hijo. Hablando de su preexistencia, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, identificándose así con el antiguo gran yo soy. Conclusión: dado que el amor es la esencia de Dios y Él ama en la eternidad anticipadamente, Dios no necesita que alguien exista para amarlo. Lo ama desde antes de ser, porque Él llama lo que no es como si fuese. Mucho más así su Hijo, que siempre estuvo en el seno del Padre, hasta que en la eternidad pasada, en el eterno presente de Dios, salió de Él. Ese Hijo que tiene su mismo espíritu, según Gálatas 4:6, Efesios 2:22 y Juan 10:30, esencia de esencia, Hebreos 1:3, de la misma naturaleza con la plenitud de la deidad, Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9, es Cristo, el único Hijo literal de Dios, el unigénito que estaba en el seno del Padre, el Hijo del Dios viviente, como lo reconoció el apóstol Pedro. Eso está revelado. Pero el cómo, el cuándo y por qué fue así, son temas no revelados. Son temas que constituyen el sitio de retiro de la gloria de Dios. Un mortal como yo, ni siquiera como Job, me acerco para oír la palabra y solo escribir y comentar lo que está dicho. De ahí en adelante cierro mi boca y creo lo que Dios ha dicho, que Jesucristo es su Hijo, Mateo 3:17, Mateo 17:5, y que Él, Dios, es su Padre, segunda de Pedro 1:17 y Mateo 17:5. Dios nos bendiga por siempre.